compatriotas paraguayos y paraguayas, hermanos latinoamericanos, a la opinión pública en general. Es un honor para mí compartir con ustedes en este primer centenario, en los 100 años de la Academia de la Cultura Guaraní de la República del Paraguay. Esta entidad sin fines de lucro que fue la primera y única fundada en el continente americano gracias a las gestiones del sabio doctor Moisés Santiago Bertoni y una pléyade de grandes hombres literatos, intelectuales, académicos de número, cuyos nombres y currículos están asentados en los registros de esta gran institución rectora, logrando su personería jurídica por decreto ley número 3487 en aquel año 1944, durante el gobierno del general Higinio Morini. Imagínense, en la posguerra, 50 años después de la guerra de la Triple Alianza y 12 años antes de la guerra por el Chaco Boreal, con el afán de proteger y salvaguardar la cultura autóctona guaraní, respetando los derechos intelectuales y el respeto a la toponimia, establecida primeramente en la Ley 94 de aquel año 1951 en APA, Autores Paraguayos Asociados, y hoy renovada gracias a la Ley 1328 del año 1998, que reza y dice por los derechos intelectuales y conexos. Basado en el decreto número 3158 del año 1974, esta institución rectora cuenta con varios congresos nacionales e internacionales. Pero la más importante que quiero destacar fue aquel del 17 de junio del año 1960, desarrollada en la capital de Asunción, en el Salón del Ministerio de Defensa Nacional. Viendo la necesidad de conservar la grafía en los vocablos guaraníes con que se denominan ciudades, pueblos, lugares y accidentes geográficos, consagrados por la tradición y asentados en los mapas, en los registros generales de la propiedad, en los registros del Estado civil de las personas, en los juzgados de paz, en los padrones electorales, en los documentos municipales, libros parroquiales y otros documentos oficiales. Y con el fin de evitar confusiones, ha establecido el uso de la letra C ante las vocales A, O, U y sus correspondientes nasalidades en A, O, U, derivando la letra K ante la E, la I y la U y sus correspondientes nasalidades tales como E, I, U. Para derivar la letra H sin sonido, la letra muerta, como atenuante de dos vocales fuertes. Como por ejemplo para decir Humaitá, para decir Uagú, para decir Uengüe, para decir Uacá, para decir Umu. Y la I con circunflejo o la media luna de Montoya lo ha derivado para evitar la dualidad entre la Y, para decir Kaguyu, Weyu, Yuagu o Tayu. Y la Ley de Lengua 4251 del año 2010 ha establecido que la República del Paraguay es un país bilingüe y pluricultural, repisando en su artículo 21 el establecimiento del respeto a la toponimia, a los nombres originales. No se puede cambiar, no se puede alterar.
En este año 2020, en el feliz primer centenario de la Academia de la Cultura Guaraní del Paraguay, apuntalada sobre sus 7 pilares fundamentales: el arte, el folclore, el turismo, la identidad, la lingüística, la etnología, la ciencia y la tecnología, desarrollada bajo 4 ejes temáticos: la morfología, la fonética, la semántica y la etimología, a través de la investigación, el rescate, la revalorización y difusión, la cual fue declarada de interés cultural nacional por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República, bajo resolución número 695 de aquel año 2012, para la realización de foros, seminarios, conferencias, simposios en todo el territorio nacional, lo que se ha llevado a feliz término en estos 17 departamentos. Hoy se honra en presentar a uno de sus fundadores, a sus grandes precursores, al gran genio y maestro, músico y poeta, el académico de número don Renberto Andrés Jiménez Benítez, a través del material literario denominado De Jiménez a Jiménez, obra del trabajo de investigación, recopilación y revalorización hecha por la académica correspondiente, profesora Lidia Victoria Jiménez Amarilla, nieta y heredera de sus obras, con el acompañamiento en la planificación técnica por la académica de número licenciada Nelly Azucena Martínez Zamudio, en representación de la Academia de la Cultura Guaraní del Paraguay, y el académico de número, investigador, analista y traductor Gerardo Aguiar Roa, director de la Red Cultural Nacional Guarajirense, en la corrección y traducción literaria en el idioma guaraní autóctona de dicho material. Feliz centenario a la Academia de la Cultura Guaraní y a todos sus componentes, aquellos grandes hombres que dieron lustro a nuestra identidad cultural guaranítica nacional.